Muy buenas tardes. Señor presidente, muchísimas gracias por invitarnos a esta reunión en este día tan especial que celebramos y recordamos el 1 de mayo, el Día Internacional del Trabajo, no solo de aquellos mártires y trabajadores de Chicago que el 1 de mayo de 1989 dieron su vida por luchar por prestaciones y derechos adquiridos para beneficio de toda la clase trabajadora. Quiero decirle también que en México tuvimos la primera huelga de América, el 15 de agosto de 1766, antes de lo de Chicago. Los compañeros mineros de Real del Monte y Pachuca estallaron una huelga en pleno dominio español, luchando por la jornada laboral de 8 horas, por la prohibición del trabajo infantil por primera vez en la historia, por la prohibición de trabajo también para las mujeres en condiciones insalubres y delicadas. Y tenemos todo un antecedente y una historia también que nos debe orgullecer mucho a todas y a todos los compañeros trabajadores y dirigentes de nuestras organizaciones. Nosotros también durante la Revolución Mexicana presenciamos cómo la Casa del Obrero Mundial unificó a muchas organizaciones obreras. En 1913 se celebró el primer desfile obrero, el 1 de mayo, en el que participaron más de 25,000 trabajadores. Durante estos últimos años, recientemente, para no mencionar todas las demás cambios y reformas históricas que hemos enfrentado la clase trabajadora de este país, hemos avanzado como nunca en materia laboral, habiendo aprobado en el Senado de la República 160 iniciativas en la Comisión de Trabajo y Previsión Social que me honro en presidir. De ellas, 15 han sido publicadas en el Diario Oficial de la Federación y destacan rápidamente los derechos para las personas trabajadoras del hogar, la democracia y la libertad sindical, la eliminación de la subcontratación, que usted favorablemente nos apoyó para que esto se hiciera una realidad, en donde ya un sistema de simulación y explotación laboral, como era la subcontratación, llevaba ya más de 10 millones de trabajadores bajo este sistema y seguía creciendo cada año. Hoy hemos recuperado cerca de la mitad de esos trabajadores con empleos formales y, por supuesto, algunas mucho más importantes. Los 15 decretos de reforma laboral que fueron publicados en este periodo, en esta sugestión, señor presidente, representan el 37% de las reformas de la Ley Federal del Trabajo desde su publicación, tomando como referencia los últimos 9 presidentes de México. Solo por mencionar algunos, durante la gestión de Vicente Fox solo hubo un decreto publicado, uno solo, en el Diario Oficial de la Federación. En el gobierno de Felipe Calderón hubo 2. En el de Enrique Peña Nieto se publicaron 3, en el de Ernesto Zedillo se publicaron 2, yendo hacia atrás en el de Carlos Salinas de Gortari 0, ni un decreto en favor de la clase trabajadora. Y hoy tenemos 15, que son mucho más que desde los 8 gobiernos anteriores sumados juntos, presidente. Esto es un gran logro de su gobierno. Los gobiernos neoliberales dejaron en claro su falta de interés, la precariedad y la desprotección en la que se quería tener y se mantuvo durante mucho tiempo a las y los trabajadores del país. Hoy la realidad es esperanzadora y transformadora, porque todos estos avances son logros de la lucha y de la resistencia también de la clase trabajadora y de sus dirigentes que están aquí presentes y otros más que no se encuentran. Fue nuestra fortaleza y solidaridad durante estas décadas de persecución y amedrentamiento lo que nos permitió continuar levantando la voz para exigir mejores condiciones de trabajo, de libertad y de democracia sindical, y seguir en la búsqueda de una vida digna, próspera y justa para nosotros y nuestras familias. Y a pesar de tantas agresiones, amenazas, represiones y falta de sensibilidad hacia los que menos tienen de parte de los gobiernos anteriores y de un sector importante de las empresas que, por supuesto, aliado en complicidad con estos gobiernos, sin embargo, nosotros celebramos que pudimos renovar nuestros contratos colectivos
evitar que las prácticas abusivas continuaran y cerradas en contra de los trabajadores, olvidando que los trabajadores somos los que generamos la riqueza de este país, pues ni los avances en la tecnología, ni la robotización, ni la automatización han podido desplazar a la mano de obra. Y no han podido acabar con las fuentes de trabajo ni con los sindicatos, que es lo que a muchos les interesaría. Por eso, esto es lo que le ha estado dando vida al mundo laboral. Y hoy los trabajadores y la lucha de los sindicatos y la lucha de los trabajadores debe ser reivindicada. Hoy tenemos que revalorar más al trabajo humano, al que desarrollamos en todos los sectores de actividad. Y también quiero reconocer, presidente, que gracias al esfuerzo y a la lucha de todos históricamente en cada una de las organizaciones y a pesar de todas las fuerzas en contra que han actuado a lo largo de esta historia, en especial de los gobiernos anteriores, hemos prevalecido. Hemos prevalecido y seguramente así será por muchas generaciones. Porque yo creo, y aquí felicito también a mis compañeros dirigentes sindicales aquí presentes, así como otros más, por la resistencia y la fuerza para sobrevivir y mantenernos en pie de lucha. Hay ese viejo proverbio que dice: se vale caerse, lo que no se vale es no levantarse y seguir luchando. Y nosotros lo hemos demostrado en cada uno de los retos que hemos tenido en nuestras organizaciones. Por eso insisto en revalorar hoy el esfuerzo y el trabajo humano. Usted, señor presidente, y su gobierno han permitido y han creado las condiciones de respeto para que así sea. Durante su administración no ha habido persecución dirigida de su gobierno hacia los trabajadores o hacia líderes sindicales. En otros gobiernos tuvimos contra los mineros, contra los maestros, y no quiero mencionar ya más nombres de gobiernos anteriores. Y si bien todavía hay deudas pendientes con la clase trabajadora, puntos que debemos de resolver, las reformas que se han impulsado durante su gobierno, presidente, y todas las que se han enviado al Congreso de la Unión y muy en particular al Senado de la República, pudimos expresarlas, perseguirlas, avanzar y consolidarlas, sin ese ambiente de represión y más bien en un ambiente de respeto y libertad. Gracias por todo eso, señor presidente. Hoy, y ya para terminar, quiero decirles que estamos ante la inminencia de un cambio político en el país. Pero lo más importante es que te mantenga el rumbo, así como la política y la estrategia de modernización que usted ha impulsado con las reformas y proyectos históricos que permitieron consolidar también un nuevo sindicalismo que ha surgido en estos últimos años y que seguramente todos continuaremos trabajando con ese compromiso de servir a la clase trabajadora. Porque hoy en México existimos 60 millones de trabajadores, 23 formales y 37 informales. Pero todos, multiplicados por las familias, constituimos prácticamente el 80% de la población de México. No se nos puede olvidar que en todos los movimientos sociales y políticos de México y del mundo, la clase trabajadora del campo y de la ciudad, la clase académica y de intelectuales independientes han participado en todas estas reformas. Y yo creo que eso es lo que vamos a lograr continuando con esta política, para exigir mayor respeto, justicia y dignidad, sobre todo un mayor bienestar y una prosperidad compartida para beneficio de todos. Yo quisiera nada más, para terminar, presidente, mencionar esto que el secretario de Trabajo mencionó anteriormente. Hace unos días, un par de días, aprobamos precisamente en el Senado de la República y en el Congreso de la Unión, venía la Cámara de Diputados, la reforma de este sistema y ley de pensiones. Y aunque creo que todavía hay mucha confusión, dudas, quizá por desconocimiento, yo hoy puedo decir claramente que es un avance muy importante, que es un avance que consolidará el retiro, las pensiones de todos los trabajadores que han entregado su vida y su esfuerzo al servicio de la sociedad. Y es muy importante porque estos fondos que se quedaban en los sistemas bancarios, creo que solo 2% han podido ser cobrados de todos los miles y millones de pesos que tienen acumulados. Se habla de 40,000 millones, pero los resultados de los Afores y de los bancos del año pasado son de utilidades de más de 460,000 millones de pesos.
Y si los multiplicamos por los últimos 15 años, son más de 3,5 billones, miles de millones de pesos. Hoy ya no será así. Hoy, a partir de esta publicación que usted ha firmado el día de hoy, vamos a tener garantizados que los fondos de los trabajadores que no prescriben, que no caducan, se mantendrán y serán ejercidos de manera libre, no para beneficio de unos cuantos, para beneficio de los propios trabajadores. Y además, siendo un fondo nuevo, pues obviamente va a ir cambiando sus reglas de operación. Habrá un consejo, un comité directivo, habrá por supuesto fondos que van a ir creciendo y aportando más a este fondo base que se creó. Entonces vamos a seguir creciendo y hoy espero que algún día nos acerquemos a otros países. Y menciono, ahora sí termino, presidente, porque luego a los líderes se nos alarga el discurso y la voz, pero porque es un ejemplo interesante. Yo he estudiado muchos países que tienen sistemas de pensiones. Esa era una deuda social con los trabajadores para que cuando se retiren lo hagan con justicia, con dignidad. Noruega, un país de 5 millones de habitantes, tiene el fondo de pensiones más grande del mundo. Más de 900,000 millones de dólares para beneficio de los trabajadores en un país de 5 millones, donde el 90% de los trabajadores de todos los sectores están afiliados a un sindicato. Personas que se retiran con justicia, con sus hijos educados en universidades, con casas de descanso, con una gran dignidad. ¿Cómo es posible que lo hayan logrado en 50 años? Porque después de la Segunda Guerra Mundial, todos los países escandinavos eran países pobres. Pues lo lograron a base de que en los años 50 llegó un gobierno socialdemócrata y implantó medidas para cuidar, conservar, proteger los recursos provenientes de la explotación de los recursos naturales y de todos los proyectos de construcción en la industria forestal, en los barcos, en el petróleo y en todo. Entonces, un caso como estos hay muchos. Quizá este fondo de pensiones es más grande que el que existe en Estados Unidos, en Rusia, en China, en cualquier país. 5 millones de habitantes. ¿Qué no podremos seguir un poco la ruta y la experiencia de este tipo de países? Algo vamos a aprender y vamos a poder implantar aquí. Este fondo va a crecer. Ojalá algún día llegáramos, si no a ese nivel, por lo menos a tener para todos los mexicanos, para la clase trabajadora, que hoy le rendimos un gran homenaje, estos grandes beneficios para ellos y sus familias. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, compañeras y compañeros, y que viva la unidad y la clase trabajadora de México.